Bienvenidos al curso de React Intermedio, donde trataremos la comunicación con el servidor. En este caso, el uso del fetch nativo en el servidor. ¿Qué vamos a ver en esta lección? En esta lección vamos a ver primero cómo realizar un get básico con fetch, es decir, cómo hacer una petición de tipo get utilizando la librería de fetch. Luego veremos cómo realizar igualmente una petición básica de tipo post con la librería fetch. Ya vimos cómo podíamos hacerlo con la XML HTTP request, pero ahora veremos cómo hacerlo con realmente una API mucho más avanzada en el propio navegador. Luego veremos cómo podemos gestionar las opciones de dichas peticiones utilizando el objeto init. Y finalmente veremos cuáles son las cabeceras y la respuesta de la petición, cómo se tratan y qué es lo que trae. De acuerdo. A la hora de hablar de fetch, hablaremos de una librería, de una API que realmente nos permite el acceso, el servidor, el browser, que nos permite un mayor control que el que teníamos con XML HTTP request, sobre todo por el uso de promesas. Cuando vamos a hacer un get, como es en este caso, lo que vamos a hacer simplemente es lo que hace el navegador cuando viajamos a cualquier dirección al poner la URL, con sus parámetros y todos. Cualquier petición get que hagamos va a constar siempre de cabecera, de dirección y de una serie de parámetros, que estos parámetros serán los que lleguen a servidor para poder tratar diferentes casos. Y como todas las peticiones, en el caso de fetch, se van a realizar de manera asíncrona y siempre nos va a devolver una promesa. Promesa con la que podremos trabajar y que tendrá ventajas como que, por ejemplo, podremos encadenarla, podremos gestionar los errores y ya veremos que nos darán mucha libertad. Esto es un ejemplo de un básico con fetch. Podemos ver que no hay mucha dificultad. Realmente simplemente está la llamada a la función fetch, una dirección. Por defecto, fetch siempre funcionará con un get. Y luego tenemos el tratamiento de la promesa. En este caso, en el tratamiento de la promesa, en el primer caso, lo único que hacemos es utilizar el método JSON de la respuesta de fetch para que nos devuelva toda la respuesta en un formato JSON, como un objeto. Como podemos ver, simplemente en el caso de que el servidor no devuelva JSON o no esperemos JSON, podemos simplemente devolver un punto text. El punto text será útil, por ejemplo, si devuelve la respuesta en texto plano, en HTML o en XML, ya que al final eso se procesa como texto plano. En el caso de un post, de un post, el comportamiento básico es el de un formulario de una página en HTML. Cuando nosotros hacemos una petición con un formulario, lo que estamos haciendo por debajo es una petición post en la que está ocurriendo una llamada al servidor con un body. Por eso el post consta de lo mismo que el get, cabecera, dirección, parámetros y aparte un campo llamado body. La ventaja del body respecto a los parámetros, porque ambos al fin y al cabo envían una serie de variables, es que el body nos permite utilizar estructuras más complejas. Por ejemplo, nos permite enviar archivos binarios. También nos permite mandar estructuras como objetos anidados o arrays, que también podemos enviar con parámetros, pero suele ser bastante más complicado. Y una de las mayores ventajas de Post es que no tiene un tamaño limitado. Realmente podemos mandar cualquier tamaño que el servidor nos permita. En el caso de get, solamente podríamos mandar una serie de parámetros que estuviera limitado a unos 2000 caracteres cuando lo pusiéramos de forma plana. Porque eso es básicamente la limitación de la barra de URL. En el caso de post, tamaño limitado. Veamos cómo es un post básico. En el caso de un post básico, simplemente tenemos la llamada otra vez, indicaremos que el método es post, porque por defecto, como hemos dicho, era get, y luego le pasaremos el body. El body siempre tiene que ser un objeto, siempre tiene que ser una cadena. En este caso, si queremos pasar en el caso de un post que no vaya a ser un archivo, evidentemente. En este caso, si queremos pasar una estructura compleja, simplemente podemos hacerle un stringify y a nivel de servidor luego recuperarlo a nivel de JSON. Entonces, simplemente es importante añadir la cabecera concreta de JSON para que el servidor pueda entender que la petición se está haciendo en JSON. Muchas veces los servidores sobreentienden el contenido que les llega, pero siempre es bueno ser metódico y dejar claro cuál es el contenido de la respuesta o del envío que estamos realizando. En este caso, por ejemplo, también indicamos el charset
porque puede ocurrir que el servidor no tenga un charset determinado y por lo tanto tenemos que indicarle que vamos a enviárselo en UTF-8, es decir, que va a ser el charset habitual de la web. En el caso del objeto init, el objeto que le pasamos, que hemos podido ver aquí, ¿no? En este caso, el objeto init solamente contiene una serie de cabeceras. En el caso del objeto init, podemos ver que podemos pasarle una serie de atributos que nos permiten modificar el comportamiento de fetch, lo cual es muy importante porque algunos de estos atributos lo modifican de forma radical. Por ejemplo, el hecho de cuál es el método que estamos usando, get, post, put, delete o cualquier otro método HTTP. O, por ejemplo, el modo, que en este caso es CORS, que eso significa que solamente usaremos peticiones entre nuestros dominios, no accederemos hacia afuera. O la política de caché, que lo que nos dirá es, por favor, no cachees esta respuesta. En algunos casos veremos que el navegador sigue cacheando incluso tras esta serie de directrices, pero nosotros lo utilizaremos para que de forma general haya una directriz de no cachear. También podemos ver que aquí están las cabeceras, que las cabeceras serán las cabeceras de la petición que llegarán al servidor. En el caso de Chrome y Firefox se realiza un tipo de request llamado preflight, que básicamente consiste en un envío solamente de las cabeceras para que el servidor pueda comprobar si acepta o no acepta la petición. Pues estas cabeceras también se enviarán en el preflight, por lo tanto son muy importantes para el funcionamiento de nuestra aplicación. Ahora, en el caso de las cabeceras y las respuestas, ¿no? Como hablábamos antes, las cabeceras son importantes porque son lo que nos permite crear un contrato con el servidor, ¿no? Decirle al servidor el tipo de contenido, la política de caché e incluso propiedades customizadas utilizando una X. Por ejemplo, una de las propiedades, una de las cabeceras que me suele usar es X Authorization, que es una cabecera para mandar algún token o algún tipo de secuencia de autorización que tú y el servidor compartáis. Luego, en el caso de Fetch, también se administra headers con una interfaz para poder manejarlo, de forma que si Fetch nos devuelve las cabeceras, podremos manejarlo con algunos métodos comunes como append, que añadirá una entrada, entries, que nos permitirá ver el número de entradas, o hash, que nos permitirá comprobar si hay una cierta cabecera en nuestro objeto cabeceras. Aquí podemos ver una llamada get, como vimos antes, y podemos ver en la respuesta cuáles son las cabeceras de respuesta, porque no solamente existen las de envío, también el servidor nos envía unas cabeceras que nosotros podemos tratar. Y aquí podemos ver que las cabeceras de respuesta nos permiten usar un método get para saber cuál es el valor, por ejemplo, de content type. También podemos usar dentro de la respuesta la variable status, que nos permite saber si el estado es 200, 400, 401. Luego un status text, que nos dará el texto asociado al estado HTTP. Por ejemplo, en el 200 nos dará un OK. Y luego una propiedad .ok, que nos será muy útil porque nos dirá si la respuesta de la petición se encuentra en el rango de 200-299, por lo cual no tendremos que comprobarlo manualmente, lo cual se agradece bastante. Y finalmente, pues tendremos el tipo, la URL y el método principal para transformarlo en JSON, que al igual que vimos antes, también se podía usar uno para transformarlo en text. ¿Qué hemos visto en esta lección? En esta lección hemos visto que existen dos tipos principales de peticiones, aunque existen más, son las más usadas, que son post y get, y que tienen limitaciones distintas, como una solo tiene parámetros, la otra tiene un body, que el get tiene, como hemos dicho, cabecera, dirección, parámetros, y el post tiene además el body, que las peticiones hechas con fetch están compuestas por un objeto init que nos permite modificar su comportamiento para la comunicación correcta con el servidor y para las políticas del navegador, y que el éxito de una petición va a depender de que las cabeceras sean correctas y del envío del body, así como lo procesaremos en la respuesta. Pues hasta aquí esta lección. Espero que os haya gustado y en la siguiente veremos la creación de servicios dedicados en React, un tema muy importante que os ayudará a que vuestra aplicación tenga éxito.